La educación mal educada. Tercera parte y final. En las dos columnas anteriores se cuestionó el actual nivel formativo y ético en la educación superior chilena. Como dato extra, citemos el reciente caso de un estudiante de Administración Pública de la Universidad Central, sede de Coquimbo, quien publicó en sus redes sociales lo siguiente: Tiroteo USEN, sede Coquimbo, 14:15 horas. En su declaración ante la Fiscalía Regional, junto con desestimar la amenaza, diciendo que era solamente una broma, afirmó que, comillas, no le había tomado tanto el peso a la situación, ya que en la mañana, cuando lo publiqué, mi intención era tirar la talla, ya que había pasado lo mismo en otras universidades. Fin de la cita. En línea con este extravío de la virtud y la razón, mencionemos que en 2024 se conoció que una universidad nacional destinaba para una de sus docentes el sueldo mensual bruto de 17 millones de pesos. Dicho pago fue justificado por otra académica e investigadora de la misma casa de estudios al decir que la aludida era, comillas, un rostro de la universidad. Gústele a quien le guste. Se les paga a los influencers. Esto es lo mismo. Ser un rostro es ser un influencer. La universidad lo que tiene que evaluar es si las utilidades que le genera este rostro son mayores que los costos de pagarle ese sueldo. Fin de la cita. La mencionada investigadora también defendió la cifra de 17 millones mensuales porque, en su análisis, las críticas solo revelaban envidia y chaqueterismo. Dicha envidia se habría reflejado porque, hipócritamente, nadie había censurado los sueldos infinitamente superiores de los rostros televisivos. De igual manera, la académica vinculó la libertad de asignar un sueldo mensual de 17 millones con la libertad de las empresas. Por supuesto, usted puede sacar sus propias conclusiones sobre el marco teórico que sustenta los anteriores razonamientos. El problema de fondo es que, al juzgar por sus palabras, esta exponente de la educación superior olvidó que en Chile las universidades no son empresas, sino que organizaciones sin fines de lucro. Y, me parece, la esencia de una institución de educación superior no es homologable con la de las redes sociales o los medios de comunicación. Advirtamos que el mencionado declive en la educación es un fenómeno con múltiples causas, entre ellas culturales, sociológicas, valóricas y políticas. De igual manera, consignemos que esta decadencia de la educación superior chilena no es un fenómeno circunscrito a la década en curso. Recordemos que en 2012 fue público el denominado caso CNA, en el cual se investigaron presuntas irregularidades en la entrega de acreditaciones a instituciones de educación superior. Así, en 2016, el expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación fue sentenciado a 5 años de pena remitida por los delitos de cohecho, lavado de activos, revelación de secretos, tráfico de influencias e infracción al Código Tributario. Por su parte, el ex rector de la desaparecida Universidad del Mar recibió una sentencia de 3 años de pena remitida por los delitos de soborno y lavado de activos. En el mismo caso, el ex rector de la entonces Universidad Pedro de Valdivia fue condenado a 3 años de libertad vigilada y al pago de 100 millones de pesos, luego de aceptar los cargos de soborno reiterado. En resumen, en demasiadas ocasiones, la educación superior chilena ha evidenciado el opuesto de lo que debieran ser sus principios fundacionales, vale decir, la excelencia y mejora continua,
con énfasis en el intercambio y desarrollo de los diferentes conocimientos. La experiencia indica que estos principios fundacionales de la educación precisan de valores como la honestidad, responsabilidad, rigor y justicia, entre otros. De no ser así, se transforman en la receta perfecta para destruir, además de la educación, el contrato social. Por ello, sin honestidad intelectual, se generan situaciones como la del ataque irracional y casi criminal contra una mujer solamente por ser parte de un gobierno. Sin el necesario rigor en el conocimiento, vemos que para algunas visiones de la realidad es lícito equiparar a los influencers con los académicos. Y, omitiendo las adecuadas bases éticas, es que llegamos a tener rectores universitarios condenados por delitos que denuncian la traición a la fe pública. Lo preocupante es que las calamidades anteriores son las que hemos podido conocer por la prensa y por la acción del Poder Judicial. ¿Cuántos hechos similares ocurrirán sin que usted y yo tengamos la más mínima idea? ¿Cuánta corrupción intelectual existe dentro y fuera de la educación superior nacional? Porque, a la luz de los hechos, está claro que el contexto educativo no difiere en demasía de otros en los que las malas prácticas son consuetudinarias. Claramente, hoy existen sectores del estudiantado que no dudan en utilizar la violencia no solo verbal, sino además la física, con un nivel de paroxismo que evidencia, a lo menos, graves problemas psicológicos y de adaptabilidad social. Consecuencia de lo anterior, es posible apreciar en ciertos sectores académicos y del estudiantado una incapacidad preocupante para el análisis, la reflexión crítica, el cuestionamiento y el equilibrio reflexivo, incluso del pensamiento lógico. Ello incentiva la protesta frecuentemente violenta, amparada en eslóganes superficiales y autodestructivos, tal como lo demuestra la evidencia. No es redundancia insistir en que el propio rector de la Universidad Católica admitió las graves limitaciones académicas de sus estudiantes, partiendo por el escaso dominio del lenguaje. Eso no debiera sorprender a nadie, pues más del 50% de los adultos de nuestro país tiene bajos niveles en comprensión lectora, según el Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos de la OCDE. Probablemente, cualquier persona con el mínimo de experiencia en educación superior concordará en que el analfabetismo funcional es un flagelo que ataca no solo al estudiantado, sino que también a los docentes y personal académico. Me parece que la mejor manera de cerrar estas reflexiones sobre el estado de la educación superior chilena es citando al desaparecido historiador y exministro de Educación, Gonzalo Vial, en una entrevista efectuada hace casi 20 años, en octubre de 2007. Usted puede juzgar si el profesional tenía o no razón. Comillas. El sistema de libre mercado supone gente con un mínimo de educación, que al menos sepa leer y escribir, conozca las 4 operaciones y posea hábitos y métodos de trabajo. Eso es fundamental. Si no se posee esa educación mínima y no la tenemos, entonces no hay ningún sistema, ni socialista, ni capitalista, ni nada, que pueda sacarnos del subdesarrollo.